Bienvenido de regreso. Hemos estado haciendo la visión del sueño, escuchando nuestro anhelo, a nuestro descontento, formando imágenes, enamorándonos del sueño, construyendo un sentido de merecer basado en quiénes somos y no en lo que hemos hecho. Nos hemos dado cuenta que si permitimos que el miedo nos domine, nos contraemos. Si no damos, nos contraeremos. Y hay una fase más en esta brecha que podría causarnos contraernos, y es la manera en la que manejamos nuestras percepciones. Así que quiero comenzar con una historia que un amigo ministro me contó. Era sobre una discusión que tuvo con su esposa. Él y ella tenían una muy buena relación, pero de vez en cuando discutían sobre alguna cosa. Él decía, bueno, nos perdonamos y seguimos adelante. Pero esta discusión en particular siguió y siguió un día tras otro, hasta que ya llevaban así una semana. Entonces, una noche tuvieron una discusión en grande y él me dijo, quiero que sepas, Mary. Al final de esa discusión, ella vino de rodillas y con sus manos en el suelo. Yo dije, ¿en serio? Y él continuó, sí, y ella me dijo, sal de debajo de la cama, cobarde. Por supuesto que era una broma y me hizo reír, pero sí introduce la idea de que en las relaciones humanas y en las experiencias de nuestro camino humano hay una práctica espiritual elemental que nos libera de la contracción de experiencias que nos pueden detener. Y es la práctica llamada perdón. Tú sabes, una pequeña diferencia con un amigo o tu esposa, la perdonas. Puedes atascarte en el tráfico, lo perdonas. Alguien te da mal el cambio, lo perdonas. Pero cuando has amado profundamente, o creído, o confiado, o entregado tu corazón y te sientes traicionado, el perdonar en ese momento tiene una potencia evolutiva muy poderosa para tu alma. Estamos construyendo un sueño. Estamos trabajando con la energía creativa del universo para traer a expresión un deseo que tenemos en nuestros corazones. Así que comenzamos prestando atención al sueño que vino a través de nuestro anhelo y descontento. Pasamos a prueba el sueño. Es digno de nosotros. Plantamos la semilla. Sabemos que la semilla es buena, que es lo que queremos cosechar. Hablamos de que necesitamos mantener nuestro jardín limpio para que las malas hierbas del miedo no puedan asfixiar nuestro sueño. Hemos hablado de aprender a dar, de alimentar nuestro sueño tal como lo haríamos con una semilla, con atención, con sustento, permitiendo que el agua vaya profundo a las raíces de nuestro sueño para que pueda florecer. Y ahora revisamos en qué condiciones está la tierra misma. No puedes crecer un sueño sano en una tierra tóxica. Cualquiera que trabaja el campo sabe que la tierra debe estar tan sana como la semilla para que la cosecha prospere. Eso nos lleva ahora al perdón. Incluso el mejor sueño, la mejor semilla, si es plantada en una tierra que es tóxica, con resentimiento, no podrá sobrevivir. Así que, si estás preguntándote si tienes algo de trabajo de perdón que hacer, hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy respirando? Si la respuesta es sí, entonces la respuesta es sí. Todos tenemos trabajo de perdón que hacer. Está al centro de la que es llamada la filosofía ancestral. Está en todas las religiones del mundo, en toda la psicología buena, está en toda la salud mental. Se nos enseña que el perdón es una práctica mental y emocional que abre las puertas de la percepción y nos libera para vivir una vida digna de vivirse. Así que si es una cosa simple, es sencillo perdonar. Pero cuando es un profundo sentimiento de traición, entonces ahí hay un ejercicio mucho más profundo. Y el regalo que se nos da es incluso mucho, mucho más profundo.
Hay una historia que cuenta la autora Rachel Naomi Remen acerca de cuando ella era una jovencita y su familia no tenía mucho dinero. Su padre siempre llevaba a casa rompecabezas. Los rompecabezas eran la actividad familiar. Naomi dice que de niña recuerda a la familia reuniéndose alrededor de la mesa, juntando las piezas para formar la imagen. Su padre, para incrementar la diversión, llevaba a la casa las piezas del rompecabezas, pero escondía la caja en la que venían para que nadie supiera lo que estaban construyendo y fuera una sorpresa. Ya sabes, si tomas la caja del rompecabezas, en la tapa puedes ver qué es lo que estás tratando de armar. Pero él escondía la tapa. Así que ella cuenta que para cuando tenía 7 u 8 años ya tenía bastante imaginación, y algunas de las piezas de esos rompecabezas realmente la asustaban. Algunas tenían formas extrañas y eran oscuras, y no podía hallar qué eran. La caja no estaba, así que ni siquiera podía ver cómo iba a lucir el rompecabezas una vez que lo armaran. Y en su mente infantil, algunas de esas piezas extrañas comenzaron a lucir grotescas, extrañas, espantosas y horribles. Esas pequeñas piezas, de hecho, comenzaron a espantarla. Así que para lidiar con su propio miedo de las piezas oscuras, ella las tomaba y las escondía debajo del cojín del sillón o las metía en un cajón. Por supuesto que la familia que estaba armando el rompecabezas, ya al estar por terminarlo, encontraría que faltaban 12 piezas. Con el tiempo se dieron cuenta que Naomi lo ocasionaba, que ella era la que estaba escondiendo las piezas. Así que su madre le decía, Naomi, ahora ve a encontrar las piezas que faltan. Y ella iba a sacar las piezas y juntos las ponían en el rompecabezas. Ella cuenta que fue como a la tercera vez que fue a sacar las piezas escondidas y armaron la imagen, que tuvo una gran revelación. La de que cada pieza del rompecabezas, aunque en sí misma luciera oscura o grotesca, era parte esencial de todo el rompecabezas. La imagen no se completaría sin todas las piezas. Y es lo mismo con los diferentes aspectos de nuestras vidas. Hay ciertas piezas de nuestros rompecabezas que cuando las vemos como fragmentos de nuestras vidas, o esta experiencia o aquella relación, puede parecer muy grotesco que eso haya pasado. Y en sí mismo, y por sí mismo tal vez lo sea, pero en el espectro completo de la vida, en la imagen completa, esas piezas son esenciales y por lo tanto no deben ser descartadas o escondidas. Solo debemos encontrar dónde se acoplan. Están hechas para ser parte de una imagen completa y gloriosa. Cuando miras a las grandes historias de todos los tiempos, los maestros, los sabios, los avatares, nos damos cuenta que de hecho en la historia de cada uno de ellos está siempre el elemento de la traición. De hecho, en la vida de Jesús no hubiera habido una resurrección de no haber tenido una crucifixión, y no hubiera habido una crucifixión sin una traición. Cuando ves el espectro de tu propia vida, encontrarás elementos de traición. Todos lo hacemos. Hace algunos años, recuerdo haber tenido el honor de aconsejar a una joven mujer, la cual no estaba bien con su vida. No tenía ninguna relación significativa. Parecía que brincaba de trabajo en trabajo, se sentía como que a nadie le gustaba y tenía una queja tras otra. Conforme comenzamos a explorar su vida, comenzamos a ver un resentimiento que aparecía una, otra y otra vez. Ese resentimiento estaba dirigido a diferentes cosas y personas, pero debajo de él había un centro de profundo dolor. Y cuando comenzamos a pasar algún tiempo acercándonos a conocer de qué era ese profundo dolor, me contó la historia de su niñez. Ella había crecido en una familia en la que su padre era alcohólico abusivo y llegaba a casa con rabia y aterrorizando a la familia. Ella cuenta del tiempo que recuerda, nunca se sintió segura en su familia.
Ella nunca sabía cuándo vendría su padre a casa y se vería levantándose a medianoche a escuchar sus furiosos comentarios. Ella estaba aterrorizada. Ella recuerda una noche en la que él los amenazó a todos a punta de cuchillo. Ella recuerda otra noche en la que los tuvo amenazados a punta de pistola. Dice que él estuvo jugando con las balas esa noche. Él tenía 3 balas y continuaba jugando con esas balas mientras ella, su hermano y su mamá estaban en el sillón y él les decía, una para ti, una para ti, una para ti. Y después perdí el conocimiento. Pero este mismo escenario siguió y siguió en toda su niñez y cuando tenía 17 años tuvo una crisis mental. Acabó pasando un mes en el hospital. Cuando salió de ahí le ayudaron a entrar en una casa de apoyo donde completó su preparatoria. Ella tenía 37 cuando vino a mí y comenzamos a hablar de su vida. Así que por 20 años, desde que había vivido en la casa de apoyo, había construido un campo enorme de resentimiento hacia su padre, a lo que él había hecho, a la naturaleza abusiva en la que ella había crecido. Cuando escuché su historia, había una parte de mí que quería aventarlo en prisión, hallar algún tipo de represalia contra este hombre y el tipo de abuso que les había hecho. La madre finalmente lo había dejado, y nadie había oído de él por muchos años. Pero verás, espiritualmente, lo que estaba sucediendo a causa del resentimiento era que la persona que estaba siendo castigada no era su padre, sino ella. La persona que estaba sufriendo de la mano de lo que había sucedido hace 20 años era ella. La persona que podía liberarla era ella. Así que comenzamos a hablar de la posibilidad de lo que realmente estaba en sus manos. Sin importar lo que hubiera pasado, ella tenía el poder de escoger el tipo de vida que seguiría. Comenzó a ver lo que había estado haciendo con sus propios pensamientos acerca de su padre y cómo ella nunca se había sentido en paz. Cómo ella no tenía ni idea de cómo mejorar. Así que comenzamos a mirar en la naturaleza y el poder del perdón auténtico. Entonces, te invito a mirar al perdón de esta manera. El perdón es dar. Escuchamos perdón. Es dar. Es dar una percepción por otra. Es un cambio de percepción que abre nuestras vidas, nuestra conciencia a la presencia del amor y a la experiencia de nosotros mismos como co-creadores en un universo abundante, como co-creadores en un campo de energía que nos tiene en su mejor interés, tiene nuestro mayor bien. Vamos, Einstein dijo una vez que cada uno de nosotros hace una decisión fundamental, y la manera en que la hagamos determina todo el curso de nuestras vidas. La cuestión sobre la que tomamos la decisión es esta. ¿Es amistoso el universo? Él dijo que mientras pienses que el universo es malévolo que conspira para lo malo, vivirás en temor, tormento, incluso en las posibilidades más pequeñas. Pero si tomas la decisión de que el universo es en realidad amistoso, buscando siempre una expresión del bien más libre, plena y expandida, entonces nos abrimos a este tipo de apoyo. El Talmud dice que cada hoja de pasto tiene un ángel junto que le susurra, crece, crece, crece. Es que cada célula está codificada con la posibilidad para crecer y convertirse en más de sí misma. Que el universo está constantemente siguiendo una necesidad interna que está en el centro de toda la vida misma y que dice evoluciona, transfórmate, expresa, sé, haz. Y una vez que has tomado la decisión de que el universo es amistoso, te abres a tener acceso al apoyo que está ahí en realidad. Buda dijo que la persona que mantiene resentimiento es como alguien que toma un carbón ardiente
esperando mientras lo hace que otra sea la que se queme. También he escuchado que el resentimiento y tener resentimiento es como beber un poco de veneno cada día esperando que la otra persona se muera. ¿Ves? La energía que mantenemos es la energía en la que estamos. Así que esta joven mujer, que su vida estaba quemándose al mantener el resentimiento que había tenido por muchos, muchos años, tomó la decisión de vivir la vida diferente. Simplemente tomó la decisión. Quiero perdonar esto. No tengo idea de cómo hacer esto. ¿Se lo merece? Absolutamente no. Quiero la libertad que eso traerá. Al principio se atascó en el pensamiento que perdonar significaba que ella tenía que aprobar las cosas que él había hecho. Tenía que aprobar que esta niña hubiera sido aterrorizada. Tenía que aprobar que él nunca se recuperó. Tenía que aprobar que él usó un cuchillo o una pistola para aterrorizar a su familia. Eventualmente, comprendió que perdonar no tiene nada que ver con hacer todo eso. El perdón no tiene nada que ver con aprobar el comportamiento abusivo. El perdón no es estar dormido. El perdón no tiene nada que ver con la voluntad a reexperimentar comportamientos que han sido abusivos. El perdón es simplemente la liberación de una persona que ya no quiere ser gobernada por sus propios resentimientos. Cuando somos gobernados y alimentados por el resentimiento, alejamos a nuestro propio bien de nosotros. Envenenamos el campo donde nuestro precioso sueño está creciendo. El perdón es un cambio en la percepción que me libera. El perdón no es hecho para nadie más. El perdón es hecho para mí. El perdón es un cambio en mi percepción. Eso significa que encuentro una nueva manera de ver qué es lo que he experimentado, ya que mientras esté lleno de resentimiento u odio por una traición o una herida, ese odio y resentimiento son en realidad de lo que estoy lleno. Así que el trabajo del perdón es interno y es hecho en mí. Cada vez que pienso en esa persona, cada vez que pensamos en esa experiencia, cada vez que viene a la mente, en vez de una expansión de la energía, que es la presencia del amor, hay una contracción de la energía, el resentimiento, el miedo, el enojo. Así que piensa en este momento a alguien que en tu propia vida ha sido difícil para ti. Podría ser un amigo, alguno de tus padres, algún compañero de trabajo, alguien en tu vida con el que cada vez que piensas en esa persona, hay ese tipo de contracción de energía. Este es un buen lugar para comenzar. Este es un buen lugar para reconocer que hay trabajo que hacer, en términos de liberar un poco de energía que ahora está siendo utilizada para sostener resentimiento. Esa misma energía podría de hecho estar construyendo tu sueño. No está disponible para construirlo si está manteniendo el resentimiento. Solo lo hará si libero esa energía ahora mismo que tengo el recurso necesario para mantener el campo limpio, para que mi sueño pueda crecer y que mi energía esté realmente disponible para hacerlo. Te diré más sobre esto en nuestras siguientes lecciones, pero tuve la oportunidad de pasar un muy buen tiempo cercana a su santidad, el Dalai Lama. Me senté justo a su lado por 3 días seguidos, en 3 ocasiones diferentes. En esos discursos lo escuché hablar acerca del hecho de que todos tenemos amigos y es fácil amar a los amigos. Y entonces todos tenemos también amigos sagrados. Los amigos sagrados son esos que son muy, muy difíciles de amar. Esos que son muy, muy difíciles de perdonar. Esos a los que es muy, muy difícil desearles el bien. Esos, dijo, son amigos sagrados, porque son aquellos que nos presentan, a través de su relación, la oportunidad de que nuestro corazón realmente se expanda.
Él llama al gobierno chino su amigo sagrado. Entonces, la primera parte para aprender este tipo de perdón es que separes el ser del comportamiento. Aprendemos a separar el ser del que ha participado en la actividad que nos ha lastimado. Separamos al ser del comportamiento. Así que cuando piensas de cada uno de nosotros como un ser espiritual con una experiencia humana, nos damos cuenta de que estamos operando en varios niveles de conciencia y que en cualquier estado de conciencia estamos aprendiendo cómo experimentar y expresar amor. Los estados con baja habilidad de aprender cómo expresar y experimentar amor son muy centrados en sí mismos, muy centrados en sí mismos. Y en ese ensimismamiento, tomamos elecciones que comúnmente nos hacen mucho daño. Lo que aprendemos que es verdad es que cada uno de nosotros, con cada acción que tomamos, estamos haciendo ya sea una expresión de amor o un pedido de amor. Cuando estamos pidiendo amor, comúnmente somos muy poco hábiles. Las formas más brutas de esta baja habilidad son abuso, chisme, lo que sea. Pero no el ser. Cada uno de nosotros es un ser espiritual, rodeado por el estado de desarrollo de nuestra personalidad, con años de aprendizaje, por experiencias acerca de cómo hacemos las cosas y quiénes somos. Así que tu práctica, mi práctica, es aprender a ver más allá de la persona que se comporta de determinada manera y ver la esencia de quiénes son. Así que comenzaremos diciendo, hago el compromiso de experimentar la libertad del perdón. Y si realmente quiero experimentar esa libertad, entonces estoy dispuesto a trabajar con mis propios pensamientos de cómo estoy manteniendo como rehén a este individuo en mi propia mente. Ha habido personas en mi vida de las que me he sentido tan lastimada que la manera en la que corrían los pensamientos por mi cabeza hacía inseguro para ellos siquiera caminar por las calles de mi mente. Pero cuando fuera que pensara en una persona que en particular me había lastimado, llovían los pensamientos de ataque, las conversaciones en mi cabeza. ¿Has tenido alguna vez conversaciones con la gente que te ha lastimado? Los estás regañando. Los estás haciendo pagar. Te das cuenta de lo mal que estaban ellos. Y ellos se dan cuenta ahora, en esa conversación, lo bien que estabas tú y ruegan por tu perdón. Bueno, ¿cuánta energía estamos gastando en alguien así? Y no va a pasar nunca. Lo he visto pasar en películas, pero en toda mi vida, no mucha gente se ha puesto de rodillas y rogado por perdón. Funciona diferente. Pero esta mujer, ella comenzó a rezar y ver las cosas diferente. Usé esta historia porque es un ejemplo profundamente significativo de alguien que ha experimentado uno de los abusos más horrorosos. Cubre todos los aspectos de lo físico. Era una persona que de hecho conocí, vi y sentí. Y al verla, vi el poder de transformación que sucede con el perdón. Esto es una transformación literal. Ahí estaba una mujer que no podía tener relaciones en su trabajo. Brincaba de empleo en empleo. Era insegura, era infeliz, estaba atrapada. El comportamiento de su padre había sucedido hace más de 20 años, pero seguía atascada con eso, justo en ese momento, y tomó una decisión. Tomó la decisión de trabajar en ver las cosas de diferente manera, para liberarse a sí misma de la atadura de esa vieja herida. Y esto es lo que los maestros de todos los tiempos han dicho. Que no hay historia que tengamos, que no hay circunstancia que sea mayor al ser que somos. Que lo que somos es mucho más grande que cualquier cosa que nos haya pasado. Así que ella comenzó preguntando, tal vez lo pueda ver diferente. No sé cómo hacer eso,
pero me gustaría verlo diferente. Me gustaría que, cuando vengan pensamientos sobre él a mi mente, yo pueda sentirme diferente acerca de eso. Le vino la idea de que tal vez lo que ella realmente necesitaba era hacer contacto con él. En principio ella dijo absolutamente que no. Ella no había tenido ningún contacto con él en 17 años. Pero tanto quería ella transformar su vida que decidió seguir ese pensamiento porque le seguía viniendo a la mente. Seguía viniéndole. Haz contacto con él. Haz contacto con él. Así que siguió su dirección a través de un viejo conocido y le envió una postal que estaba programada para llegar alrededor del Día del Padre. No estaba sintiendo ningunos buenos sentimientos hacia él todavía, pero escribió. Dijo que sea lo que fuera que hayamos experimentado en nuestro pasado, me gustaría crear un nuevo comienzo. Así que me gustaría que ya sea me llames o me escribas, o tal vez hasta pudiéramos vernos, y envió la postal. Me buscó varias ocasiones y nos sentamos. Hablamos conforme pasaron las semanas de cómo se sintió acerca de mandar la postal. ¿Sabes qué? Su padre nunca respondió. Supo a través del conocido en común que sí recibió su postal, pero el hombre nunca respondió. Así que ahora ella comienza a sentirse traicionada, pero por segunda ocasión. Cuando envió esta invitación a reconectarse, él la rechazó. Él era su padre. Él abusó de ella cuando era niña y ahora la rechazaba como adulto. Y entonces, la cosa más magnífica comenzó a suceder. Ella comenzó a sostener que había una manera de verlo que estaba aparte de su comportamiento, que de alguna manera, debajo y detrás y dentro de este bruto, hiriente y abusivo comportamiento, debía haber alguien que estaba sumamente aterrorizado de tener cercanía. Alguien que no tenía manera de saber cómo comunicarse o cómo vivir en amor o relacionarse. Y lo que sucedió fue que comenzó a aparecer en ella un sentido de compasión. Donde por 20 y tantos años no había habido nada sino miedo, resentimiento, enojo, simplemente por la voluntad de pedir ayuda gentil de un poder superior. Por una voluntad para ver las cosas diferentes, ella comenzó a ver diferente las cosas. Ella comenzó a ver diferente. Comenzó a pensar, ¡oh cielos! No puedo ni siquiera imaginar en qué clase de dolor ella debió haber estado. No había en lo absoluto diferencia en el mundo. No había cambiado ni una gota en su mundo. Su padre nunca cambió. Pero ella lo hizo. Han sido casi 15 años de que conocí a esta mujer y la he visto crecer, desarrollarse, abrirse y expandirse. Y no solo en su alegría, en su abundancia, sino también en su habilidad para vivir y para dar. Conoció y se enamoró de un hombre magnífico, se casaron, tuvieron 2 hijos. Ella tiene una carrera que ama. Se ha vuelto una jardinera maestra porque en su tiempo libre ama trabajar en sus jardines. Así que muchos aspectos de su vida han florecido. Esta era una mujer que alguna vez temió incluso salir de su departamento. Recuerda, el perdón no se trata de la otra persona. El perdón no es una invitación a permitir que cualquiera venga y abuse de ti de nuevo. No es ni siquiera que lo que sea que haya pasado esté bien. El perdón es un cambio de percepción que remueve el bloqueo dentro de nosotros para que podamos vivir en la libertad de experimentar, atraer y vivir en los sueños que son los deseos de nuestros corazones.